Querido, Dios te bendice en esta tarde. Qué bueno es poder encontrarnos una vez más y poder llegar a través de los medios, de las redes, a tu casa, a tu vida y poder compartir una palabra del Señor. Qué bueno es poder un sábado más encontrarnos para disfrutar de este tiempo. Un tiempo que yo confieso me ha sido de gran bendición. La verdad que lo disfruto en gran manera y gracias por los mensajes que nos mandan, por los diferentes textos que nos escriben, haciéndonos saber que esta palabra que compartimos edifica tu vida, que Dios te está hablando, que Dios te está enseñando, que el Señor te está animando para seguir adelante. Así que la verdad que conforta mi corazón el poder saber cómo el poder de la palabra de Dios está obrando en vos, como también está obrando en mi vida y está obrando en nosotros aquí en la ciudad del Calafate. Así que Dios te bendice en gran manera y Dios siga añadiendo su bendición sobre tu familia, sobre tu casa, sobre tus seres queridos, sobre tus amigos. Creemos en un Dios maravilloso, en un Dios bueno en gran manera y qué lindo que una vez más nos podemos encontrar para aprender un poquito más acerca de la palabra del Señor. En estos días estuve leyendo una historia de un joven alpinista, un hombre que tenía bastante dinero, bastante poder adquisitivo y tenía un sueño que él quería realizar en vida, un sueño que él quería poder compartir con sus amigos, con su familia, y el sueño de este alpinista era poder escalar los Alpes suizos, era poder llegar a la cumbre más alta de los Alpes suizos. No tuve la oportunidad de conocer los Alpes, sí he visto algunas fotos o algún documental y la verdad que parece que es un lugar extraordinario, es un lugar maravilloso para poder conocer. Así que este joven que estaba con todo ese deseo en su corazón y tenía ganas de poder cumplir con este sueño y alcanzar esta experiencia de trepar la cumbre más alta de los Alpes suizos, un día se preparó, se entrenó, hizo gimnasia, se puso en condiciones todo su cuerpo. Estableció una fecha para viajar a donde están los Alpes suizos, en Suecia, en Francia, toda esa parte de las cadenas montañosas que abarcan los Alpes suizos, que es Italia también, y toda esa parte. Y fue allí, contrató 2 experimentados guías de turismo. Él sabía que era una travesía compleja. La altura más, o la cumbre más alta está a más de 4.600 metros sobre el nivel del mar. Él sabía que tenía que caminar largas horas, tenía que enfrentar diferentes desafíos a lo largo de todo el recorrido y por eso pudo pagar a 2 de los mejores guías para que lo pudieran llevar a alcanzar ese sueño y llegar a la cumbre más alta de los Alpes suizos. En medio de todo este trajín y de todo este caminar, él iba contemplando la belleza del paisaje. A medida que más arriba iba llegando, a medida que más iba trepando, más se sorprendía acerca de la naturaleza y de la belleza de ver tantos picos nevados y un panorama maravilloso alrededor de él. Él estaba contento, él estaba pleno con esta experiencia, estaba pudiendo concretar sus sueños, estaba llegando a poder cumplir con un anhelo que había en su corazón de muchos años y ahora estaba ahí muy cerquita de poder llegar hasta la cumbre de los Alpes suizos. Fue así que, estando a pocos metros de llegar a la cima por completo, el guía le dice: muchacho, tómate un tiempo para disfrutar de la naturaleza y del paisaje. Y es interesante que él comenzó a ver cosas que antes no veía. Él comenzó a ver un paisaje que no podía distinguir a medida que él iba subiendo. Porque mientras más alto estaba llegando, había paisajes que le sorprendían y que le maravillaban, que no se podían ver desde abajo, sino que se podían ver estando cada vez más alto, más arriba de las cumbres. Así que él estuvo allí por un largo momento sacando fotos de acá, fotos de allá, sacándose algunas selfies ahí, teniendo un paisaje extraordinario detrás de él. Estaba contemplando un día maravilloso, un día glorioso. Estaba contemplando llegar al sueño que él tenía de poder alcanzar la cumbre de los Alpes suizos. Y en medio de esa experiencia conmovedora, faltando muy pocos metros para llegar a la roca ahí que está ahí arriba, como en la parte de la cumbre, el pico máximo, el lugar a llegar ahí, lo más alto de los Alpes,
Este muchacho que estaba allí sentado mirando todo, de golpe toma la decisión de levantarse rápidamente y tratar de correr para llegar a la cima y poder levantar los brazos y decir: alcancé esta cumbre. En medio de ese ímpetu, de ese salto que él dio, ese brinco que él dio para levantarse rápidamente, uno de los guías que estaba con él atinó a agarrarlo de su mochila y a tirarlo al piso rápidamente otra vez. Claro, el muchacho no entendía nada. Después de haber estado contemplando el paisaje, de estar disfrutando y a metros de llegar a la cumbre, él no entendía por qué este guía le tomó de la mochila y lo tiró al piso otra vez a él. Entonces, en medio de la incertidumbre, él le pregunta al guía: ¿por qué usted hizo esto conmigo? ¿Por qué usted no me dejó avanzar? ¿Por qué no me permitió llegar a la cumbre? Y el guía, de mucha experiencia, de muchos años de trabajo haciendo este recorrido y habiendo experimentado un montón de cosas, él le dijo lo siguiente: el problema, querido, es que mientras más arriba estamos, más fuertes son los vientos que tenemos que enfrentar. Y a veces una ráfaga de viento puede ser letal para tu vida. Una ráfaga de viento a casi más de 4.600 metros sobre el nivel del mar puede tirarte de la montaña y puede matarte por completo. Y el guía le mira y le dice estas palabras: mientras más alto estamos y mientras más alto lleguemos, más pegado a la montaña debemos nosotros de estar. Si querés conservar tu vida a este nivel de altura, si querés conservar tu vida a más de 4.600 metros sobre el nivel del mar, si querés mantenerte con vida y seguir disfrutando de este maravilloso paisaje, mientras más alto estés, más pegado a la montaña debes permanecer. Porque los vientos, la fuerza de los vientos a esa altura son capaces de sacarte de la montaña y matarte por completo. Cuando leí esta historia, inmediatamente me vino este título para el mensaje de esta tarde, que tiene que ver con la paradoja de la vida cristiana, la paradoja del ministerio cristiano. Porque la verdad que la vida cristiana es una gran paradoja, la vida del ministerio, del servicio a Dios, es una gran paradoja. Tengamos en cuenta que una paradoja es una figura que se utiliza para elaborar un pensamiento que consiste en tener como una contradicción aparente. Es una frase que es como que se contradice a sí misma. Y acá traje dos ejemplos para que podamos entender qué es una paradoja. Fíjate el primer ejemplo de una paradoja. Cuando uno dice nacer para vivir muriendo. Nacer para vivir muriendo. Y otra paradoja es: mientras más alto llegue, más abajo debo estar. Una paradoja es como una contradicción entre dos verdades, entre dos frases o dos palabras que aparentemente no tienen ningún sentido en sí. Nacer para vivir muriendo, llegar alto para cada vez estar más bajo. Es una cosa media rara, pero así es la vida cristiana, es una paradoja. El evangelio, la vida cristiana, el servir al Señor es una paradoja. Y quiero explicarte por qué digo que es una paradoja y explicarte a través de esta anécdota que te conté sobre este alpinista, para que tú puedas entender qué es lo que Dios está queriendo hablar a nuestras vidas en esta tarde, en el día de hoy. La vida cristiana consiste en un constante crecimiento, Debemos crecer en todas las áreas de nuestra vida y debemos crecer en nuestra vida espiritual y en nuestra relación con Dios. Un cristiano que nace de nuevo, que se convierte, que cree en Cristo como Señor y Salvador, está llamado a vivir una vida de constante crecimiento. Debe crecer en su vida de oración, debe crecer en su comunión con Dios, debe crecer en la palabra, debe crecer en su vida de santidad, debe crecer en su testimonio para que otros al verlo a Él puedan creer en el poder de Cristo. Debe crecer en cuanto a la relación con los demás, ser una persona de bien, una persona solidaria, una persona de amor, una persona que refleje en su vida los frutos del Espíritu Santo. Usted y yo, como hijos de Dios, somos llamados a crecer constantemente, diariamente debemos estar ascendiendo, alcanzando el pico más alto en nuestra vida espiritual. Y cuando uno habla del pico más alto, uno tiene que hacer referencia al pasaje de Efesios capítulo 4, versículo 13. ¿Hasta dónde debemos crecer, pastor? ¿Hasta dónde debemos llegar? Efesios 4, 13 dice que usted, que yo, que nosotros debemos llegar a la altura, a la estatura de Cristo.
Mi vida espiritual debe tener un crecimiento constante hasta el día que yo llegue a la estatura de la plenitud del Hijo de Dios. Acompáñame al libro de Efesios capítulo 4, versículo 13, para que lo podamos entender con claridad. ¿Qué es lo que Dios nos está queriendo decir? Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a una mujer perfecta, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Necesitamos entender que la vida cristiana, la vida del Evangelio, es una vida de constante crecimiento, y nuestro pico más alto, nuestra cumbre, hasta donde tenemos que llegar, es a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí tenemos que llegar. No podemos quedarnos estancados en la vida cristiana. No podemos conformarnos con lo poco. No podemos conformarnos con escalar 100 metros, 200 metros. Tenemos que llegar a la cumbre. Porque la vida cristiana, al igual que este alpinista escalando los Alpes suizos, tiene la bendición y la particularidad que mientras más alto nosotros vayamos subiendo y escalando, mientras más vayamos ascendiendo y creciendo en el Señor, más podremos contemplar de los paisajes maravillosos, de las bendiciones que Dios tiene derramar, que quiere derramar sobre cada uno de nosotros, sobre todos aquellos que constantemente están dando un paso más de crecimiento, un paso más para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Hay paisajes que no vas a poder ver desde abajo, desde el llano. Hay espectaculares de la naturaleza, cosas maravillosas que no vas a poder descubrir mientras estés ahí a medio camino. Mientras más alto estés, más maravillosa es la presencia de Dios, más maravillosa va a ser la gloria de Dios para tu vida, más sorprendente va a ser la visitación de Dios sobre ti. Mientras más alto estemos, más grande será la gloria de Dios para vos. Por eso tenemos que crecer, ascender, llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, como le pasó a este hombre, a este joven, y aquí está la paradoja de la cual te quiero hablar en esta tarde. Mientras más vaya creciendo y mientras más vaya ascendiendo, necesito estar cada vez más apegado a Dios. Necesito estar cada vez más apegado a Cristo. Mientras más alto estoy, más bajo debo también estar en mi relación con Dios. ¿Por qué? Porque mientras más alto vaya, creciendo en la vida espiritual, más serán los vientos fuertes que vendrán sobre mi vida. Mientras más crezca en el Señor, mientras más crezca en el conocimiento de la palabra, mientras más crezca en mi relación de oración con Él, mientras más conozca acerca del Espíritu Santo y mientras más estrecha esté mi vida espiritual con Dios, más fuertes serán los vientos que vendrán contra mi vida. Más fuertes serán los ataques de Satanás contra mí, contra mi familia. Más fuerte el enemigo tratará de golpearme. Y mientras yo más vaya creciendo y mientras más vaya alcanzando esa estatura de la plenitud de Cristo, necesito estar más pegado a su presencia para que estos vientos no me derrumben, no me tiren, no me destruyan. Así como este joven, mientras estaba alcanzando la cumbre, tenía que ir apegado a la montaña para evitar esos fuertes vientos. Mientras vos y yo vayamos creciendo en la gloria de Dios y en la estatura de la plenitud de Cristo, más apegado a Él debemos estar, en una actitud de humildad, en una actitud de sumisión, en una actitud de saber de que dependemos de Él para todas las cosas de nuestra vida. Porque el día que nos despeguemos de su presencia y querramos levantarnos en medio de la cima, ese día puede venir el viento, la tempestad, y puede terminar tirando por tierra todo lo que hemos caminado, puede terminar destruyendo nuestras vidas, nuestro ministerio, puede arruinarlo completamente todo. Tuve la experiencia de compartir en los primeros años de ministerio mi viaje de crecimiento con muchos amigos, muchos hermanos y amigos que estudiaron conmigo, que empezaron con tanto entusiasmo la carrera al servicio del Señor. Muchos jóvenes apasionados a la edad de 18 o 20 años que estaban enamorados de Cristo y que tenían tremendos dones, tremendos ministerios. Dios los usaba en gran manera. Y a medida que fueron creciendo, se olvidaron de mantenerse en una actitud de humildad, de sumisión
y de sujeción a Dios. Y cuando se quisieron acordar, cuando estaban ahí en la cima y se pararon, vino un gran viento del enemigo. Vino un soplo fuerte de Satanás sobre sus vidas en diferentes áreas. Y tristemente, y con mucho dolor en el corazón, muchos de los que empezaron conmigo a caminar en la vida cristiana y en el ministerio, hoy ya no están ni sirviendo a Dios. Y lo que es peor aún, muchos de ellos ni siquiera están en el camino de Cristo. ¿Sabes? Los vientos arriba son fuertes. El enemigo utiliza ráfagas mortales que va a tirar hacia arriba. Mientras más nosotros estemos creciendo y mientras más estemos llegando a la estatura de la plenitud de Cristo, más duras van a ser las luchas, más difícil se va a poner el camino, más complejo se va a poner la vida cristiana, la vida espiritual, más tentaciones vamos a tener, más situaciones que van a querer derrumbarnos van a venir sobre nuestra vida. Por eso, mientras más alto estemos, mientras más crezcamos en el Señor, más humildes tenemos que ser, más ajustados a su presencia tenemos que estar, más sujetos y sometidos a la voluntad y autoridad de Dios debemos estar, para que esas ráfagas de viento no nos destruyan y nos tiren o nos aparten del camino del ministerio y del camino de la fe cristiana. Quiero leer algunos pasajes en relación a este aspecto. Santiago capítulo 4, versículo 10, dice la palabra del Señor: humillados delante del Señor y Él os exaltará. Humillados delante de Dios. Mientras más alto crezca, más humilde tenés que estar, más humillado delante de Dios tenés que estar, más abajo, más pegado a la montaña tenés que estar. Nunca olvide que Dios ama a aquellos que son humildes y que saben humillarse delante de Él, manteniendo siempre una actitud de reverencia y una actitud de dependencia absoluta de Dios. Otro pasaje está en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 16. En el versículo 16, Proverbios 16, dice las Escrituras. 16, 18, dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mateo capítulo 23, versículo 12. Mateo capítulo 23, versículo 12, dice la Escritura: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y por último, Romanos, libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 3. Romanos 12, 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Que no piense de sí más de lo que debe pensar, sino que piense con cordura. ¿Sabe? Dios resiste al soberbio, pero Él da gracia a los humildes. Él da gracia a aquellos que, por más que estén creciendo, que sean maduros en la fe, que estén avanzando en la vida espiritual, por más grande que sea tu ministerio, por más poderoso que sea como Dios te está usando a vos en este tiempo, mientras más crezca, mientras más sabiduría tengas, mientras más autoridad espiritual Dios te regale, mientras más vas desarrollándote en la vida espiritual y en la vida ministerial, lo que Dios te pide es que siempre mantengas un perfil bajo, un perfil de humildad, un perfil de estar humillado en su presencia, un perfil de mantenerte dependiendo siempre de Él, confiando en Él, estando sujeto a Él, porque es así donde la única manera que los vientos de la altura no te golpearán, no te derribarán, no cobrarán tu vida, no cobrarán tu vida. Por eso la paradoja es: mientras más alto esté, más bajo debo permanecer en el Señor. Mientras más grande sea mi ministerio, más aferrado al Señor debo estar. Mientras más dones tenga, más humillado delante de su presencia. Mientras más fluya el poder de Dios en mi vida, más tengo que depender de Él para mí y para llevar adelante todo lo que Él ha puesto por gracia en mis manos. Muchos
han caído de la cima y no se han vuelto a levantar. Muchos han quedado tan golpeados en el ministerio, muchos han quedado tan heridos de ese golpe, de esa caída de la altura, que les ha costado hasta seguir de pie siguiendo al Señor. El Evangelio de San Juan capítulo 3, versículo 30 lo dice de esta manera: es necesario que Él crezca en mí y que yo mengüe. Es necesario que sea Dios creciendo en mí, pero que yo cada día debo menguar más, debo estar cada vez más abajo, más apegado a la montaña. Santiago 4:6 dice: pero Dios, Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Durante más de 25 años de conocer al Señor y estando sirviendo al Señor en diferentes ministerios, he visto como muchos amigos y hermanos y hombres y mujeres poderosos en Dios, por haberse despegado de la montaña, por haber dejado de menguar, por haber dejado de lado la humildad o de permanecer humillados delante del Señor, y mientras estaban en la cumbre se levantaron, vino un fuerte viento que los destruyó por completo, destruyó sus vidas, sus hogares y sus ministerios. Hoy muchos no están sirviendo al Señor, hoy muchos han dejado de creer en Jesucristo y han caído en la apostasía. Lo que Dios quiere para ti y para mí es que no nos pase lo mismo. Mientras más alto lleguemos en el Señor, más humilde, más abajo, más sujeto, más dependiente, más entregado, más consagrados a Él debemos de estar. Porque si bien en las alturas uno percibe cosas maravillosas, pensaba en Moisés cuando subió al monte Sinaí o al monte Horeb y estuvo allí en la presencia de Dios y recibió las tablas de la ley de mano de Dios mismo. Dice que cuando él descendió al valle donde estaba el pueblo, dice que su rostro brillaba con una luz impresionante de la gloria y la presencia de Dios, a tal punto que las personas no le podían mirar a la cara a causa de la luz y de la gloria de Dios que él reflejaba. Recuerdo a Jesús subiendo al monte de la transfiguración, estando ahí arriba, que Él tomó la forma de Hijo de Dios y estaban ahí al lado los discípulos mirando lo que estaba sucediendo. La experiencia de estos discípulos fue cuando estaban arriba, porque fue arriba donde se les reveló el Señor y ellos pudieron darse cuenta que este Jesús era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Ninguno de los que estaban abajo pudieron contemplar la transformación o la transfiguración de Cristo. Y así hay tantos relatos en la Biblia que nos hablan que las mayores experiencias espirituales se dan cuando estamos creciendo y cuando estamos en las alturas de la gloria y la presencia de Dios en la vida espiritual, en la vida de ministerio. Ahí es donde uno vislumbra cosas maravillosas y gloriosas de parte de Dios. Pero es ahí arriba donde también los vientos del enemigo, las adversidades, las tentaciones, las situaciones más complicadas y complejas de la vida comienzan a aparecer también, porque la intención de Satanás no es que tú permanezcas ahí arriba, la intención de Satanás es que tú te bajes rápidamente de allí, y por eso le envía estos vientos, estas tempestades, estas situaciones tremendas, para que al alcanzarte te derrumben y te hagan descender de todo lo que has logrado en el Señor. Por eso, mientras más alto estés, más abajo debes permanecer. Mientras más estés por llegar a la cumbre, más pegado a la montaña debes estar. Mientras más fluya la gloria de Dios sobre tu vida, más humilde y humillado a los pies de Cristo debes estar y permanecer. Porque es la única manera de que los vientos que hay arriba no te golpeen, ni te saquen del camino, ni destruyan tu vida y tu ministerio. Por eso es que la vida cristiana es una gran paradoja. ¿Cómo mientras más alto, más abajo? Sí, mientras más alto, más abajo. Mientras más grande sea la gloria de Dios,
en nosotros, más humilde, más manso, más entregado, más santificado, más consagrado, más purificados, vos y yo debemos de estar. Recordemos siempre que lo que las personas tienen que ver en nosotros es la gloria y la presencia de Dios. Es necesario que Él crezca en mí. Y para que Él crezca en mí es necesario también que yo mengüe y cada vez yo esté más abajo. Quisiera invitarte a que reflexiones sobre esta palabra, sobre la paradoja de la vida cristiana y del ministerio cristiano. Y que no te pase como este alpinista, que llegando casi a la cima y alcanzando su sueño, su anhelo personal, casi pierde la vida por haberse levantado de golpe y haberse arriesgado a que una ráfaga de viento lo tirase, lo matase, lo lastimase. Como le dijo este guía experto, el Señor nos dice hoy a nosotros, mientras más altos estemos, más apegado a la montaña debemos permanecer. Mientras más grande sea la gloria de Dios, más humilde, más humillado, más sometido a Dios, nosotros debemos de permanecer. Que Dios te bendiga en esta tarde. Espero que esta palabra realmente pueda llevarte a reflexionar sobre tu actitud frente a las cosas lindas que Dios te está dando y frente al crecimiento espiritual y ministerial que Dios puede estar dándote también en este tiempo. ¿Sí? Porque nuestro desafío es crecer, crecer, crecer hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Pero mientras más alto esté, más apegado a Dios debo permanecer. Oramos. Padre, gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias por cada una de las personas que nos están viendo, aquellos que están, Señor, recepcionando este mensaje. Yo te ruego que tu palabra, Señor, que tu palabra, que no vuelve vacía, pueda hablar a sus corazones, a sus vidas, Señor. Solamente tú sabes lo que ellos están pasando. Solamente tú conoces en el nivel en el cual ellos se encuentran, Señor. Pero yo te pido, Señor, que mientras más crezcamos, nos hagas recordar esta palabra y nos haga entender que debemos permanecer más pegados a ti, más humillados, más santificados, más consagrados a ti, Señor, para poder alcanzar la cumbre, la cima máxima de la estatura de la plenitud de Cristo y poder, Señor, a través de nuestra vida y ministerio, disfrutar de la maravilla y de la gloria de Dios sobre nosotros y a través de nosotros para impartirla a otras personas. Por eso, Señor, que nunca olvidemos que debemos ser humildes, debemos humillarnos y debemos mantenernos pegados a la montaña mientras vamos creciendo en este camino de la fe, de la espiritualidad, de la vida cristiana y del ministerio. Bendigo a mis hermanos, bendigo a mis amigos, bendigo cada uno de sus hogares, Señor, y lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, un fuerte abrazo desde el Calafate. Nos encontramos mañana a las 19 horas para compartir una nueva reflexión bíblica a través de nuestro Facebook o a través de nuestro canal de YouTube. Dios te bendiga, fuerte abrazo.